Este es un espacio público de Saro. En él compartimos notas, producto de discusiones en nuestros foros. Como siempre, sin temor a la llamada incorrección política. Una breve dosis de Saro, pero en negro intenso. Hola, soy Luciana y compartiré con ustedes algunas notas recogidas en uno de nuestros últimos foros. El título fue Nunca es suficiente, sobre el amor propio y la llamada autoestima. Como siempre, desarrollamos la discusión a partir de las notas del profe Juan Pablo, con quien además, finalmente, articulamos nuestras conclusiones. Bienvenidos. El asunto que nos ocupa surge de una cuestión planteada en su forma más trivial, como parte además de un conjunto amplio, preguntas que circulan entre adolescentes, más allá de la edad, por cierto, y por esto mismo el interés que suscitan. ¿Quién alguna vez no se ha sentido insuficiente ante alguien más? De esta se desprenden otras preguntas en serie. Procuraremos dar la respuesta con lo que confiamos esclarecer el complejo entero, en la medida en la que el tiempo aquí nos lo permita. A fin de cuentas, este es un expreso. ¿Qué significa ser suficiente? ¿Suficiente para qué o para quién? ¿Cuánto es suficiente? Pero empecemos por donde corresponde, preguntándonos quién se plantea estas preguntas. Aunque parezca obvio, conviene aclarar que lo hace una persona humana. Ello porque no faltan quienes plantean hablar de ser humano, una invención indescifrable puesto que se refieren a una ontología al margen de toda sociedad y construcción racional, un ser sin razón, ni normas, ni lenguaje, ni acervo de ninguna clase, al margen de toda organización, conocimiento y cultura, un imposible. Aquí fue dicho antes, el hombre, Homo sapiens sapiens, es tal porque se reconoce a sí mismo como sujeto pensante y sujeto racional. Es sapiente y sabe que es el único que sabe en tal grado de sí, lo que redunda en su condición de sujeto. El hombre es tal en tanto libre y autónomo. La autonomía de autos, mismo, y nomos, norma, es la capacidad de gobernar la propia libertad en los límites de uno mismo y como parte de una sociedad. Así, una persona de personae es tal en tanto sujeto autónomo, capaz de obrar en este doble rango normativo. Entonces, cuando alguien se pregunta si es suficiente o no para los demás, ¿a cuál de las tres dimensiones materiales que lo constituyen se refiere? Si habla de sí mismo a nivel corpóreo, simplemente se reduce. En el mejor de los casos, se trata a sí mismo como un animal. Para una persona entre las demás, en nuestro medio, esto no es dable. Uno no puede renunciar a su personalidad mientras integre una sociedad. Ahora, ¿qué queremos decir con suficiente? Suficiente proviene del latín sufficiens, participio del verbo sufficere, bastar. Por tanto, preguntarnos respecto de si somos suficientes o no para alguien más redunda en nuestra condición de sujetos. De hecho, constituye una declaración misma de sujeción a criterios que no son propios, además. Dado que esta sujeción, como es lógico, atiende a una expectativa ajena, corresponde preguntarnos cómo es que se accede a ella. Es claro que aludimos a un asunto de cultivo ideológico. Cada quien se sujeta tentando el grado de aprobación que merece. Para esto, para tantear, se expone a sí mismo. Entonces, ¿por qué habría de sorprendernos la exhibición de tantos adolescentes en redes con imágenes más y más explícitas cada vez? Se ofrece el cuerpo a valoración, pero se mide por el impacto numérico, por opinión, sin crítica. Es decir, por juicio de valor sin justificación racional alguna. La preferencia masiva es en gran y creciente medida un asunto cultural. Por tanto, refiere a la pertenencia a una u otra comunidad, al rollo de identidad, constructo y demás. Quien se somete a una valoración por el estilo espera nada más identificarse con lo que los demás consideran adecuado. Ahora bien, ¿por qué no se suele hacer caso a criterios, a razones y sí a la cultura?
¿Por qué preferimos cantidad de pulgares arriba en redes que una apreciación poco popular, pero crítica? Es decir, debidamente sustentada en un sistema de pensamiento coherente. Hacemos caso a la cultura, a una de ellas más bien, porque es a la que se quiere pertenecer. La pertenencia a una cultura otorga identidad. Es preferible el cumplido de un chico de edad cercana a la nuestra que el juicio de alguien mayor o menor, por muy crítico que sea. Porque el chico aquel está más cerca a la comunidad a la que uno desea integrarse y opera bajo las normativas y criterios formados en la sociedad deseada. ¿Y cuál es la persona que puede ofrecer la más grande acreditación respecto de su sociedad? Es decir, ¿quién la representa mejor? Su líder identitario, el macho alfa o su equivalente. En todo caso, un sujeto ejemplar de la comunidad y alguien, por tanto, popular. Y es así que empezamos a responder a la pregunta de ¿para quién se desea ser suficiente? Por cierto. ¿Imaginamos al macho alfa de un grupo como el más inteligente y responsable de este? Cada vez menos. Gracias al pensamiento posmodernista, al encumbramiento de los sentimientos sobre la razón, a la subjetividad y al misticismo inexplicable, ininteligible, irracional. Las grandes sociedades son guiadas cada vez más por sujetos carismáticos, que se muestran cercanos a todo el mundo, que apelan por tanto a la identificación consigo mismos, y que no pueden además destacar por mérito alguno más allá de su empatía, pues de hacerlo se distanciarían del resto, poniendo en evidencia su mediocridad. En una comunidad de mediocres, el líder no suele ser el menos mediocre, sino el mediocre ejemplar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mediocridad? Nos referimos a una situación en que algo no se desarrolla al máximo de su capacidad, se estanca y permanece, porque se conforma con lo que apenas es suficiente. Aterricemos el asunto. Al preguntarse una persona si es suficiente, no se está preguntando si es bella o inteligentísima, por ejemplo. Se pregunta si solamente llega a ser suficiente para encajar. Difícil condenarse más sumarísimamente a la mediocridad que pugnar por registrarse en la masa, donde el único destino es la disolución. No ha de sorprendernos que quienes buscan de este modo la mediocridad suelen hallarse más allá de ella en principio, o en caso contrario, cuenten con sobrado potencial para superarlo por mucho. A fin de cuentas, cuanto más inteligente, más gracioso o atractivo un sujeto, menos podrá identificarse con el resto, no sin estropearse. Y salvo que sepa bien cómo adaptarse, que no someterse, en lo que profundizaremos más adelante, en cuanto más destaque, más habrá de provocar al resto de su comunidad a que del mejor modo que pueda imponga modelos mucho más cercanos a su propia normalidad como regla, considerando al disidente como protagonista de aberración. Ahora bien, ¿qué quiere decir nunca, ese de nunca suficiente? Nunca equivale a decir jamás, en ninguna ocasión. Es obvio, por tanto, que semejante suposición cabe solo si nos concentramos en un solo material, en una sola dimensión del complejo de la persona humana. El más común de estos es también el más directamente perceptible, el más concreto, el cuerpo. Pero como dijimos en un principio, calificar a la persona humana de esta manera implicaría cometer un tremendo reduccionismo. Conviene advertir también que contemplar la realidad toda como compuesta de apenas uno o dos de sus dimensiones materiales, es decir, obviar tan solo una de ellas, constituye un uso patológico de la razón. Sí, una locura. En suma, cuando alguien dice de sí nunca soy suficiente, pues tiene un problema de percepción de la realidad. Veamos, para redondear las ideas expuestas hasta el momento, un ejemplo sencillo, planteado además del modo más simple. El caso de Jennifer López, J.Lo y la marca, digamos, de su silueta. Si Jennifer hubiera reducido sus medidas acatando lo que los estándares de pasarela pedían, probablemente hoy no hablaríamos de ella, y sin duda, no como lo hacemos. Pero ella actuó, por una parte, manteniendo su figura sana, en el plano corpóreo, con una actitud de orgullo por los rasgos que la distinguían, en el plano psicológico, y aprovechando las circunstancias para convertir sus curvas en una marca distintiva, como ya lo dijimos, lo que implica operar en el plano racional.
Resulta lógico que, para una gestión similar, salvando las distancias, es necesario en primer lugar conocerse bien a uno mismo. De hecho, si alguien se considera menos a causa de un comentario negativo en relación a su cuerpo, delata incapacidad para gestionarse a sí mismo de modo solvente. Sus quejas develan que sus demás dimensiones apenas y tienen valor para él. ¿Por qué si no daría tanto valor a una parte solamente de su propia constitución? ¿Y cómo desarrollar este conocimiento? ¿Con amor propio o con autoestima? Vamos con las definiciones respectivas. Por amor, nos referimos a la construcción racional por medio de la cual justificamos nuestro proceder elemental en materia de deseo, a través de la tridimensionalidad material a la que ya nos referimos. El amor propio es, por tanto, la construcción racional con la que justificamos la vinculación de uno consigo mismo, en cuanto a persona. Cómo se cuida a nivel del cuerpo, de la psique y con inteligencia. Con amor propio, uno procura para sí salud, compañía adecuada, respaldo emocional, estudios y nuevos horizontes intelectuales. ¿Para qué? Para desarrollarse y adaptarse. Por otro lado, tenemos a la llamada autoestima. La estimación es el cálculo de valor que se hace respecto a determinados criterios. La estimación se da lógicamente en base a estándares, y los estándares no científicos o racionales son establecidos arbitrariamente según cada sociedad, cuestión de cultura. De manera que es preferible optar por la vía del amor propio, dado que la autoestima necesariamente está condicionada, directamente, por un cultivo ideológico. Esto es importante, pues es inevitable atravesar dudas como las que dieron origen a esta exploración. A fin de cuentas, todos pasamos por la adolescencia, y el adolescente adolece de personalidad. Bajo el ataque de hormonas, apenas se reconoce su cuerpo, que cambia incesantemente, mientras las emociones lo desbordan y su razón lo lleva a cuestionar prácticamente todo mientras hurga dentro y fuera de sí por respuestas que lo apacigüen. El adolescente apela a modelos del exterior y copia sus conductas, adopta sus poses, reproduce sobre sí elementos de su apariencia, por identificación idealizada, pretendiendo construirse así una personalidad. Más adelante, sobre los espacios lisos de los que han ido resbalando una tras otras, etiquetas y partes completas de disfraces, verá brillar lo que efectivamente lo constituye como quien es. Que de esto se hace mercado, que cabe duda. Como ejemplo, TikTok, que ofrece instantes dispuestos para la imitación, sin razón alguna, pura mímesis. Al respecto, vamos preparando ya otra cita para Expreso. El profe Juan Pablo viene trabajando ya en un texto sobre cantos de rebeldía y la adolescentización del público. La idea, dijimos hace rato, es adaptarse, y aclaramos que ello no es igual que someterse. Se adapta quien desarrolla competencias suficientes, medios y estrategias apropiadas para lidiar con la realidad, para operar en ella resguardando su integridad. Responsablemente, quien conoce sus límites y piensa críticamente. Mientras quien no lo hace, se somete y se pierde entre la masa. Muchas gracias.